El día de hoy vamos a platicar acerca de la neurofisiología del lenguaje. Para ello es importante que tengamos algunos recuerdos de cómo son las estructuras cerebrales que van a participar en la formación de esto. Recordemos que vamos a tener un tipo de lenguaje sensitivo y un tipo de lenguaje motor, que deben de producir una comprensión y una elaboración para un lenguaje y una comunicación efectiva. Entonces, quiero iniciar este tema con algo interesante acerca de Oliver. Oliver fue un chimpancé que se fue catalogado como un chimpancé híbrido, que tenía algunas características mucho parecidas al ser humano. De hecho, se le llamaba como un humanoide. De hecho, hay una historia muy bonita de este chimpancé que fue trabajador del circo y ustedes pueden visualizar a través del YouTube esta información. Pero bueno, vamos a hablar del lenguaje. ¿Por qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación que se transmite a través de sonidos y que va a estar asociado a gestos que van a determinar de una manera organizada un idioma, una lengua o una expresión que va a contener una serie de reglas. En este caso podríamos denominarlas gramaticales ortográficas y de significado. Sin embargo, esa capacidad de expresión va a permitir a nosotros transmitir los pensamientos, los sentimientos que van a ser elegidos a nivel cerebral con una serie de secuencias para producir, elaborar y formar palabras. Este lenguaje de alguna manera también puede ser escrito, puede ser mímico, corporal o puede ser simbólico o en este caso yo agregué algo como técnico, es decir, un lenguaje especializado y o tecnológico, lo que nosotros vemos ahora en las aplicaciones, ¿verdad? Usted hace emoticones y por medio de emoticones hay una serie de expresiones que también pueden ser, pero usted puede preguntarse por qué lo coloco, porque resulta que nosotros tenemos una elección de la palabra, de la emoción, del mensaje que queremos dar previsualizados, por decirlo de una manera, y por ello el tiempo que determinamos en nuestro cerebro para elegirla se vuelve más rápido cuando tomamos una imagen. Adelante vamos a explicar, por ejemplo, cómo las personas que tienen este problema de tartamudeo van a tener un proceso de retraso en esa temporalidad de respuesta. Es decir, el problema no es que no lo encuentren en su cerebro, el problema es que el tiempo para la elaboración, es decir, una función broca, puede producir este problema. Bueno, aquí nosotros vamos a hablar de la producción y comprensión del lenguaje y cuáles son los mecanismos básicos. Yo voy a mencionar dos cosas importantes en este caso. La primera es que vamos a hablar acerca de las estructuras que se denominan áreas del lenguaje y vamos a denominar las sensitivas y las motoras conocidas ya, y hoy no vamos a hablar de los orígenes de estos nombres, pero ya son conocidos como las áreas de Broca y las áreas de Warnick, que juntos a estas dos áreas van a producir una conexión interesante a través de un fascículo o un conjunto de neuronas que se van a interconectar entre ambas áreas, pero que van a pasar en diversas regiones específicas, como las áreas motoras primarias y en algunos casos en el área del lóbulo insular. Sin embargo, aquí vamos a ver la participación de los lóbulos temporales y frontales. Y en ocasiones, dependiendo de lo que se está tratando de ver o simbolizar, también vamos a hablar sobre el lóbulo occipital. Pero esta es una situación que les decía hablando de primer momento, las partes. El segundo que quería explicar es que todo esto está constituido por un circuito, es decir, los circuitos del lenguaje van a ser otra historia. Probablemente tal vez no estoy explicando que sea diferente, sino que me refiero a que la integración de la información a través de estas regiones que acabo de mencionar va a ser de una manera dinámica y por ello actualmente se puede denominar como el circuito del lenguaje mucho más que las áreas del lenguaje. Precisamente porque se han ido haciendo varios descubrimientos, se han hecho ciertas observaciones y ciertas anotaciones para hacer esa interrelación, como lo vamos a mencionar con una imagen posterior a esto. Bueno, ¿cuáles son los elementos del lenguaje? Básicamente vamos a tener la necesidad de un emisor y de una persona que recibe. Y entre ellos debe haber un mensaje y que debe estar codificado, por favor, o sea, a través de un idioma o algo que nos codifique esa información. Y que debe de haber un canal, o sea, es una vía por donde ese mensaje debe pasar. ¿Cuáles son esas ondas sonoras que se van a detectar
en el aire, por ejemplo, o lo que vamos a ver visualmente, o algo que vayamos a interpretar. Al mismo tiempo, es necesario explicar que los componentes del lenguaje son componentes que van a ser medibles y evaluables. Entonces, esto nos puede dar a nosotros también una idea, una significación importante a la hora de tener un caso o a la hora de determinar si hubiese un problema en esta región. Generalmente vamos a empezar hablando de cómo es el lenguaje, para posteriormente vamos a ir explicando cómo se desarrolla ese lenguaje. Sin embargo, debe de cumplir ciertos componentes para lograr tener o realizarse como un lenguaje eficaz. Por ejemplo, debe de haber un sistema de sonidos, que es decir, un sonido, una memoria fonológica o una forma de sonido, una, una morfología, que es decir, una serie de reglas que nos va a permitir la elaboración de palabras y un léxico establecido como un vocabulario. A esto mismo le tenemos que hablar sobre aspectos sintácticos, que son las reglas para agrupar las palabras en secuencias gramaticalmente establecidas o aceptables. Y una semántica, que es lo que consideramos como la significación de estas palabras que van a ser partícipes en una oración. Y por ende, debe de ser pragmático, es decir, que debe de haber reglas de uso social apropiados para la interpretación de este lenguaje o dependiendo del contexto. Luego vamos a hablar de una lateralidad del lenguaje. Por favor, ahí les voy dejando yo las direcciones electrónicas por donde fueron tomadas. Y en este caso quiero mencionar tres cosas importantes. La lateralidad, que se refiere la región hemisférica, a la dominancia de la región hemisférica y a la simetría de ciertos lugares de esos hemisferios. Entonces podemos visualizar aquí, por ejemplo, cómo puede empezar a evolucionar este lenguaje. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, que al nacer ambos hemisferios pueden albergar el lenguaje libremente, pero conforme vaya estimulándose y vaya el ambiente influyendo en esto, vamos a tener una regulación de esto. Entonces, por ejemplo, a los 9 años ya vemos una lateralización del lenguaje que va a quedar establecido en un 90%. Se dice que va a ser de manera hemisférica izquierda. Por ende, ese va a ser el hemisferio que va a dominar. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que no es que el otro hemisferio no tenga esa propiedad. Lo que pasa es que va a ser más desarrollado en esta región y por ello se habla de dominancia, y en algunos casos, como se explica, el lenguaje femenino es muy distinto al masculino, no solo en la adquisición, sino que en la articulación y sino que en la iniciación, a diferencia de los varones. Pero esto no tiene un significado, digámosle, de comparación. Simplemente se dice que la simetría puede determinar también algunas funciones más específicas en el lado de la mujer. Y en esta imagen lo pueden ver detenidamente cuando lo quieran. Estamos viendo cuál es la participación de todos los elementos estructurales funcionales y de los elementos o componentes del propio lenguaje, ya sea expresivo o receptivo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, si es auditivo, si es hablado, si es visual, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a explicar este detalle, que se ha explicado en otras ocasiones o en otras clases o otros videos. Por lo tanto, sí quiero mencionar lo siguiente. Existe una prueba que es la famosa prueba del test de Boston, que lo que nos va a medir esta prueba es exactamente la presencia de afasias. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que se van a ir denominando, se van a ir hablando, se van a ir expresando, se van a ir comprendiendo, y entonces se hace una valoración neuropsicológica de cómo está el lenguaje. Hago esta pausa porque el lenguaje es una de las, digámosle, de las funciones neurocognitivas más estudiadas y a la cual todavía tenemos mucha significación importante que mencionar. Y aquí vamos a explicar brevemente cómo se produce un lenguaje a través de la acción del fascículo arqueado, que lo que hace es mandar la información que siente, que percibe, que entiende, digámosle así, o que comprende desde el área de Wernicke temporal, lo traslada hacia la región frontal broca y pasa por el área motora primaria para hacer ese tipo de articulación y accesorio para poder emitir las palabras. Entonces vamos a ver cuáles son esas partes, ¿verdad? Que van pasando
y dónde se estarán ubicados. Es importante resaltar que de alguna manera cualquier falla o alteración en una de estas áreas nos puede dar los problemas ya conocidos como las afasias. Entonces la corteza auditiva va a permitir la información, la corteza visual también, y esto va a ser una interrelación que incluye incluso los ganglios basales y el tálamo para producir esas rutas y esas vías que se van interconectando. Por eso explicaba hace un momento que esto de mencionar de las estructuras es una manera muy sencilla. Sin embargo, tratar la manera de comprender, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Cómo se produce ese circuito. Entonces vamos a ver cómo esos fascículos van a ir en diferentes regiones, ya sean los fascículos superiores, medios, intermedios, y que de alguna manera van a ser organizados por el fascículo arqueado. Por ende, si ustedes pueden observar, esa circulación en colores de los fascículos nos van a permitir, por ejemplo, interpretar algunos errores, algún tipo de problemas que se dan como la disartria, como algún problema entre la repetición o en el lenguaje nuevo o fonético. Luego podríamos mencionar, y aquí voy a hacer un paréntesis, la clasificación de afasias va a depender muchas veces de qué es lo que se quiera entender o de qué es lo que se quiera explicar. Y existen algunas clasificaciones importantes, como por ejemplo todas aquellas afasias que son derivadas como límite de la cisura de Silvio, es decir, aquellas afasias perisilvianas o extrasilvianas. Si nos quedamos con esta clasificación, podríamos decir que todas aquellas afasias son alrededor de Silvio. Entonces, vamos a ver que aquí se categoriza que van a haber problemas en la repetición. Posteriormente, en las afasias extrasilvianas, pues no va a haber un problema en la repetición. Aquí les explico también el tipo de las afasias en donde podemos decir que están las afasias motoras propias, sensitivas, las de conducción, las totales, las globales. Y hace una referencia aparte de eso. Sin embargo, también hay una tabla que al final la voy a mostrar de cómo se está em, clasificando las afasias porque van a depender de cómo se realiza la funcionalidad de este problema. Es decir, si se puede repetir, si se puede comprender, si se puede escribir, si se puede escuchar, si se puede entender, si se puede interpretar. Y luego, pues aquí también tenemos esta siguiente clasificación que es un interesante de cómo están ya muy puntuales esas áreas por donde se pueden presenciar o definir las afasias. Por ejemplo, la afasia amnésica anómica es una lesión, digámosle, angular temporo-occipital. Entonces ya podemos ir como ubicando dónde están estos problemas y, por ejemplo, las lesiones prefrontales, especialmente en la región anterior del área de Broca, pues vamos a tener algún tipo de una fascia dinámica. Y así podemos ir mencionando algunas de estas. Realmente, a mi punto de vista, lo más importante de una fascia es cómo se manifiesta, digámosle, cómo se produce, y eso a mí me da un acercamiento de por dónde puede estar el problema. Sin embargo, lo hemos repetido en ocasiones anteriores que hay varias causas por las cuales nos puede producir una fascia. Sin embargo, se ha demostrado, porque así se han hecho estudios, donde los problemas van a ser derivados de todos aquellos accidentes cerebrovasculares en donde más oportunidad nos han dado, por ejemplo, de ir entendiendo este tipo de afasias. Entonces aquí vamos a mencionar algunas características importantes que pueden presentarse cuando hay alteraciones en el área de Broca. Es decir, ¿qué pasa en el área de Broca cuando hay una disfunción? Y aquí voy a mencionar tres cosas básicas, por eso es interesante seguir ampliando y amplificando esta información, porque lo que podríamos denominar como básico se puede extender para comprender mucho mejor. Por ejemplo, la gramaticalidad, que es un fenómeno que se va a dar, también se va a dar una anomia en este sentido y también se va a hablar una apraxia del habla. Cuando hablamos de una gramaticalidad, lo que pasa es que las personas no pueden comprender adecuadamente un recurso gramatical. Se habla, por ejemplo, de las terminaciones ando y endo en este sentido que no se pueden ir comprendiendo o utilizando adecuadamente. Cuando hablamos de la anomia, las personas tienen la dificultad de denominar objetos. Sin embargo, lo que sucede acá es que las personas tienen la incapacidad, por decirlo así, de encontrar la palabra
que les dé definición a lo que se está observando. Entonces, generalmente las anomias van a ser síntomas muy propios de una afasia. Sin embargo, es importante entender que estos síntomas pueden ir variando. Por ejemplo, una apraxia del habla, existe un deterioro de la capacidad de programar los movimientos de la lengua. Cuando decimos todo lo tengo en la punta de la lengua, es exactamente esa organización cerebral que hace que esa lengua se organice. Obviamente se desorganizan los labios, la garganta y se requiere de producir una producción de una secuencia adecuada de ciertos sonidos. Entonces, no solo no se programa muy bien, sino que los sonidos no pueden ser los adecuados. Cuando hablamos de alguna situación que afecte el área de Wernicke, el área sensitiva del lenguaje o el área de la comprensión del lenguaje, pues va a pasar fenómenos como por ejemplo la sordera pura de palabras. ¿Qué pasa acá? Que vamos a tener la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, de leer y escribir. Sin embargo, vamos a ser capaces o no vamos a ser capaces de comprender el significado de un discurso. Por lo tanto, se debe de entender que esto es una lesión propia de la de Wernicke y que esto es una alteración a sus aferencias, es decir, a su recepción de información auditivo. Esto no quiere decir que hay una sordera como tal, sino que indica que las sensaciones auditivas no van a organizar detenidamente o efectivamente, perdón, la acción de comprensión del área de Wernicke. Tenemos la fascia transcortical sensorial, que significa que aquí hay un trastorno en el habla en la que la persona tiene dificultades para comprender el lenguaje y producir un discurso espontáneo que tenga un significado, pero que de alguna manera puede repetir y disertar lo que está oyendo. En cierta forma, pues esto se debe a un daño en la región del cerebro posterior del área de Wernicke. Conforme se van acercando las lesiones a estas áreas, podemos ir determinando que pueda existir ahí una serie de fenómenos un poquito más distantes en el sentido de una purificación de problema. ¿A qué me refiero? A que no puedo decir que hay una pérdida de la sensorialidad de Wernicke necesariamente si se aleja de esa región. La autotopagnosia, por ejemplo, va a permitir que una persona tenga la incapacidad para nombrar las partes de su cuerpo o las partes de la otra persona, de las partes de su cuerpo de la otra persona. Y aquí ya estamos entrando a los terrenos de las agnosias. Por favor, la percepción nos lleva también a la dificultad para identificar el componente de clave o código para decir la palabra correcta. Bueno, y aquí pues tenemos este ejemplo de las afasias transcorticales sensoriales y las afasias de Wernicke primaria, en donde podemos ver aquí esa gran diferenciación. Por ejemplo, la afasia transcortical sensorial está provocada por daños en el área posterior del lenguaje. Y la afasia Wernicke propia provocada por daños en ambas regiones. Entonces podemos hacer una analogía de qué es lo que pueda estar pasando dependiendo de. Todo lenguaje debe tener un grado de tono, un grado de sonido, un grado de pausa, un grado de ritmo. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de la prosodia, pero al mismo tiempo vamos a hablar del fascículo arqueado. En el término de prosodia, vamos a decir que es toda aquella capacidad que una persona tiene para darle un ritmo, frecuencia, intensidad, tono a una frase o a algunas palabras. En este momento ustedes han notado que yo estoy hablando lo más rápido posible, entonces mi prosodia va a tener un ritmo acelerado, va a tener una expresión de volumen en algunos casos o va a hacer énfasis en una entonación. Entonces la prosodia pues va a tener eso, un acento, va a tener un ritmo, que lo que va a permitir es que el lenguaje sea efectivo y que esa comunicación obviamente tenga esa connotación. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, tenemos que comprender que también en la expresión sin prosodia nos puede estar indicando que ya hay algunas situaciones bastante complejas. ¿Por qué mencionó el fascículo arqueado en esta parte? Precisamente porque el fascículo arqueado es un conjunto de estructuras bastante delimitadas y estudiadas que pueden definirse anatómicamente como algún segmento que tiene, o mejor dicho, se puede definir anatómicamente como segmentos que van a permitir esa conexión y comprender por qué es una estructura muy importante
y digámosle muy desarrollada para este proceso del lenguaje. Hablar es un fenómeno cognitivo o neurocognitivo que tiene una significación evolutiva muy importante y que probablemente nosotros lo hayamos desarrollado desde nuestra evolución a la par de los animales. Bueno, el tartamudeo lo decía al principio, pues aquí lo que hay es que hay bueno, el tartamudeo no va a ser una consecuencia propiamente de un problema de los circuitos neuronales del lenguaje. Lo que sucede es que aquí lo que hay es un problema en la selección o la ubicación de las palabras para ejecutarlas, es decir, hay un retraso en la búsqueda de palabras, por decirlo de una manera, y por ello obviamente la producción se va a ver delimitada, es decir, no llegan los estímulos necesarios para producir la palabra correcta y se empieza la desorganización, e incluso aquí se puede hablar de las apraxias del habla. Sin embargo, esto hay mucho de qué hablar, ¿de acuerdo? Hay incluso tratamientos para esto, pero yo siempre he pensado que hay algo más que se puede decir sobre el tartamudeo. Y por último, pues aquí presento la tabla que presenta Neil Carlson en su libro La fisiología de la conducta, y él explica, por ejemplo, con los diversos tipos de trastornos, cuáles son las áreas lesionadas, a qué se refiere cuando el lenguaje el lenguaje verbal puede ser fluido o no, y que sí se va a entender o comprender. Por ejemplo, en el área de Broca vamos a tener una buena comprensión, pero no vamos a tener un habla fluida. En el caso de la fase anómica vamos a tener un habla fluida, pero un habla fluida, una comprensión fluida, pero una repetición buena, pero hay una denominación deficiente. Entonces, esta tabla es precisamente para ir analizándolo detenidamente y jugando conforme vayamos entendiendo cómo se presentan esta sintomatología. Por último, pues yo quiero agradecer su atención y pues coloqué esta imagen para indicar que el lenguaje es un fenómeno que ha sido evolutivo y que el lenguaje también se presenta en los animales y que de alguna forma, al parecer, nosotros como evolución humana pudimos tomar algo también de esa evolución de ese lenguaje animal. Agradezco su atención para el tema de hoy, espero que les haya servido y cualquier duda estaré para servirles.